Hanukkah. Bueno, ¿por qué celebrar la fiesta de las luminarias? ¿Por qué lo hacemos nosotros e invitamos a todos aquellos que lo quieran hacer? ¿Sí? Es una orden nacional, una obligación nacional de la Casa de Judá, si se quiere. Como no está contenida dentro de lo que es el sacerdocio levítico, todos aquellos que tengan sus miras estrechas y cerradas al sacerdocio levítico, aquellos incluso que busquen, utilizo tanto no en una forma muy despectiva, pero es la palabra que corresponde, aquellos que busquen disfrazarse, ¿sí?, para adecuarse al sacerdocio levítico, obviamente van a quedar fuera de esta celebración, porque ellos van a estar circunscriptos a y ahora voy a decir, las 7, ¿sí?, convocaciones del sacerdocio levítico. ¿Por qué digo 7? Porque incluso durante años no celebraron la convocación del octavo día, pero tienen la cara, digamos, tan de piedra que no le dicen a su gente que durante años no celebraron Shmini Atzeret, la convocación del octavo día, y que ahora lo han empezado a hacer. Repito, durante años esta gente tampoco celebró Shmini Atzeret, la santa convocación del octavo día, a partir de lo que varios venimos haciendo durante unos cuantos años, se reenteraron, digamos, de que existía esa santa convocación y la empezaron a celebrar. Pero durante años no lo hicieron. Yo creo que por la presión del paso del tiempo y por la incorporación de gente nueva o por la posibilidad de su desaparición, de acá a unos años, si esta gente sigue, van a empezar a celebrar Hanukkah. Lo van a empezar a hacer, porque en algún momento van a despegar digamos, su mirada del judaísmo. Y van a empezar del judaísmo levítico, ¿sí? Y van a empezar a tener las miras un poquito más abiertas. Porque además, les comento esto, el judaísmo mesiánico de Israel celebra Hanukkah. O sea, en realidad son estas personas que gustan de disfrazarse de algo que no son los que no están celebrando Hanukkah. Pero no ingresemos en la polémica de esta gente porque lo mismo nos pasaba con el Shmini Atzeret hace unos cuantos años y después se dieron cuenta que era correcto. Lo que pasa es que con la gente nueva que los empieza a seguir, no saben que ellos han ido cambiando de posiciones, no saben que antes decían una cosa y ahora dicen otra. Como dice mi esposa, el público se renueva y no han visto cómo esta gente ha ido cambiando. Pero bueno, esto tiene que ver con la obra que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, va haciendo en la vida de cada persona, en la vida de cada uno. Y finalmente, cuando Yeshua venga, Él va a aclarar todas las cosas. Aclaremos esto sí para nosotros. Hanukkah no tiene nada que ver con la adoración del dios Renfán. No tiene absolutamente nada que ver. Es anterior a la existencia de Hanukkah, la adoración que había en ciertos idólatras con respecto a esa deidad. Tampoco tiene que ver con adorar el sol, absolutamente nada que ver, porque incluso en lo que fue la idolatría en Israel, no se adoraba el Shemesh, no se adoraba el sol. Eso era la adoración egipcia y cierta adoración babilónica, pero en realidad cuando el pueblo de Israel peca en idolatría, no peca en eso. Es difícil dar una explicación cuando uno tiene que dar una explicación a cosas que no tienen sentido. ¿Sí? Es como, miren, lo voy a decir de esta forma, es como que alguien coloque en su icono un perrito, que ustedes ven a quién me estoy refiriendo, y salgan personas a decir que es un idólatra porque coloca la foto de un perrito. No tiene sentido. Desgraciadamente, el hecho de que haya tanta incoherencia dando vuelta nos termina conduciendo a tener que dar explicaciones de cosas que son tan ridículas que no tienen explicación. Entonces vamos a lo que nos importa. Hanukkah. Bueno, ¿por qué celebrar la fiesta de las luminarias? ¿Por qué lo hacemos
nosotros e invitamos a todos aquellos que lo quieran hacer. Bueno, para esto, lo primero que debemos preguntarnos es si Jesús celebraba Hanukkah, si Yeshua celebraba Hanukkah, ¿sí? Como nos ha dicho Emiliano, hay personas que niegan que él lo haya hecho. Sin embargo, vamos a ser claros en esto. Lo que hacía Yeshua queda reflejado en los evangelios. Si los evangelios tienen referencia a la actuación de Yeshua en determinadas fiestas y santas convocaciones, es precisamente para darnos el ejemplo de que si Él lo hizo, sería conveniente que nosotros lo hagamos. Alguien me dirá, bueno, yo no quiero celebrar las fiestas, no quiero celebrar las santas convocaciones, y bueno, es libre de hacerlo. Fíjense que digo fiestas y las santas convocaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hanukkah es una fiesta judía. Eh, Repito, no hay un pecado en el incumplimiento de celebrar Hanukkah o no hacerlo. No hay un pecado, ¿sí? Eso tiene que estar claro. Eh, para nosotros, para cierta rama, ¿sí? Para la casa de Judá, para nosotros es una obligación, ¿sí? ¿Por qué? Porque un rey de la casa de Judá estableció que debíamos celebrar Hanukkah. Y a partir de eso, se puede invitar a quien quiera participar de esta santa convocación, perdón, de esta celebración, a quien quiera hacerlo, uno lo puede invitar a hacerlo, ¿sí? Pero si no lo hace, no está pecando. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente que viene en general del cristianismo tiene tanto miedo de lo que tiene que hacer o no hacer, tiene tanto temor, porque los han criado en el temor, ¿sí? En vez de ser Israel, son Jacob. Recuerden ustedes lo que hablamos de precisamente de la porción anterior, ¿no? El temor, ese miedo que tenía Jacob, ese miedo que lo paralizaba, miedo al hermano, miedo a Labán, miedo a los ídolos, miedo a esto, miedo al otro. Y uno realmente en la vida religiosa, en la vida de fe, en la vida de actividad para Dios, se puede manejar o bien por la fe o bien por el miedo. Uno puede manejarse como Jacob o puede manejarse como Israel. Desgraciadamente, como digo, personas que en general provienen del cristianismo viven la vida espiritual con miedo. Viven una vida de Jacob, una vida de miedo. En tanto y en cuanto aquellos que han sido libres por la sangre de Yeshua y conducidos por Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, a nuevos caminos, viven la vida de libertad. La misma libertad que estamos hablando para quien quiera celebrar o no celebrarla. Ahora, ¿por qué la celebramos? Es más, lo podría puntualizar en esto. ¿Por qué celebro yo Hanukkah? Bueno, yo tengo 4 evangelios. 3 de ellos son los sinópticos. Es justo lo que estamos estudiando en una de estas ocasiones. Tenemos Marcos, que es la fuente, digamos, y Mateo y Lucas, que se nutren de Marcos y agregan información. Pero luego tenemos otro evangelio que no es sinóptico, que no es similar a esos, que es el evangelio llamado de Juan. Y el Evangelio de Juan tiene una estructura muy diferente a los otros. De hecho, si uno lee cualquier evangelio y lo compara con Juan, ve claramente que es diferente. Ahora, cuando uno se toma el trabajito de leer completo el Evangelio de Juan, no leerlo por pequeños cachitos, pequeñas porciones, leer hoy un poquito, otro, si uno se tomara el trabajo de leer de continuo el Evangelio de Juan, por supuesto que entiendo que seguramente en un día no lo termina, ¿verdad? Pero si uno se tomara unos días seguidos leyendo exclusivamente el Evangelio de Juan, como si fuese eso lo único que tiene, vería que sacando lo anecdótico, eh, sacando lo que sirve como para llenar y para complementar, cuando uno saca todo eso, va a ver que el hilo conductor en todo el Evangelio de Juan son las santas convocaciones y los momentos de celebración de nuestro pueblo. ¿Y por qué es así? Porque este evangelio fue escrito por un sacerdote. Claro, alguien de todas estas
personitas, ¿no? que dan vuelta y diría, ¿pero dónde dice que lo escribió un sacerdote? No, no lo dice, no dice en ningún lugar. Este evangelio fue escrito por un sacerdote. No, no lo dice. Pero no es necesario que lo diga. ¿Por qué? Porque se puede inferir que lo escribió un sacerdote. ¿Qué significa inferir? Inferir es sacar una conclusión a partir de los hechos y las proposiciones que nos muestra algo. Si yo, por ejemplo, lo voy a decir claramente, para que se entienda bien, si yo veo a una persona que me dicen que se llama Emiliano y me muestran una foto de esa persona eh, frente al motor de un auto y me muestran a esa persona con las manos con grasa y me muestran a esa persona acomodando el pistón de un auto y me muestran a esa persona en una fosa de un taller mecánico y me muestran a esa persona haciendo, digamos, 20 fotos, ¿verdad? De esa persona en un taller mecánico, y lo más probable es que yo diga, y o bien es una persona que le gusta estar metida en un taller, o bien es un mecánico, ¿sí? Si a mí me muestran a una persona, me muestran 20 fotos, fotografías, de una persona amasando pan, llevando pan al horno, colocando pan en la estantería, abriendo un lugar que dice panadería, dándole pan a la gente y recibiendo dinero, ¿y qué diré? Y es panadero, ¿sí? A alguien le puede sonar tonto lo que estoy diciendo, pero si yo, por ejemplo, veo a una persona ingresar a las 7 de la o a las 5 de la mañana a un frigorífico y lo veo salir junto con el resto de los trabajadores a las 5 de la tarde del frigorífico, ¿qué diré? Y esa persona trabaja en un frigorífico. Y alguien dirá, pero maestro, Ricardo, es muy tonto lo que está diciendo. Bueno, de igual manera, es muy tonto poner en duda que el Evangelio de Juan lo escribió un sacerdote, porque todo el Evangelio habla de lo que hablaría un sacerdote y cómo muestra a su Señor, Yeshua, obrando alrededor de qué? De lo más importante que hace un sacerdote. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Las santas convocaciones. Los sacerdotes tenían muchas actividades, pero la más importante era la que ejercían durante el tiempo de las santas convocaciones. Entonces, sé que suena un poco tonto e infantil lo que acabo de decir, pero cuando uno lee el Evangelio de Juan y ve que todo el relato del Evangelio de Juan ocurre en lo que pasa en el templo, en lo que pasa en Betfagé, en lo que pasa en Betlehem, en lo que pasa alrededor de Jerusalén, y cuando ve los distintos capítulos y ve que se refiere a las fiestas, como le dice, de los judíos, aunque no es la traducción correcta, pero cuando uno ve que todo gira alrededor de las fiestas, de las santas convocaciones, alrededor de Jerusalén, alrededor de Betfagé, alrededor de Bet Haniná, que son ciudades de sacerdotes, ¿y qué va a entender? Y que lo escribió un sacerdote. Realmente no tiene mucha más vuelta que darle. Por eso se infiere, ¿sí? Se concluye que fue escrito por un sacerdote. Los hechos que nos muestra a lo largo de todo el Evangelio son precisamente los hechos que reflejaría un sacerdote. Por eso, por ejemplo, es que la importancia no está en si Yeshua anduvo alrededor del Kineret, de Galilea. Cuando leemos el Evangelio de Juan, circula alrededor de Jerusalén, del templo de Jerusalén, o del Jardín, del Jordán, o llegando a la ciudad de Bet Haniná, Betania, ¿sí? Dicho en castellano, o Betfagé, ¿sí? Que eran ciudades sacerdotales. ¿Y qué es lo importante de entender que fue escrito por un sacerdote el Evangelio de Juan? Bueno, que todo ese Evangelio se va a estructurar alrededor de las santas convocaciones. ¿Qué es estructurar? Cuando nosotros pensamos en un edificio, ¿sí? Un edificio tiene sus cimientos, si es un edificio grande, en general va a tener una cochera abajo, ¿sí? Un edificio de lo que se llama rascacielos, de varios pisos, debajo tiene una cochera, pero debajo de la cochera tiene unos buenos cimientos, una estructura de por lo menos 4 o 5 metros de cimiento, ¿sí? Con hormigón armado, con acero, ¿verdad? Todo un cimiento fuerte, y a partir de ese cimiento se levantan columnas que tienen vigas de acero, ¿verdad? Y hormigón armado. Y toda esa estructura es lo que luego va a tener
los pisos de las habitaciones. Después, una vez que se hizo eso, se levantan las paredes, en general de ladrillo hueco, se colocan las ventanas y se van haciendo las terminaciones, ¿verdad?, para conformar el edificio. Pero lo que sostiene todo ese edificio es precisamente el cimiento y esa estructura con vigas de acero y de hormigón armado, ¿sí? Hago el ejemplo de cualquier edificio. Una casa es igual. De hecho, yo cuando era muy chico vivía en una casa de barro, y la casa de barro era igual, tenía un cimiento abajo, un cimiento fuerte, que lo había hecho mi abuelo, que en paz descanse, y levantaba como unos tabiques, y en esos tabiques, entre tabique y tabique, con barro y con paja, él iba levantando las paredes. Pero tenía una estructura que era la que le daba fortaleza al edificio. Bueno, ¿cuál es la estructura del Evangelio de Juan? Cuando nosotros quitamos lo superficial, lo anecdótico, la estructura que se nos revela son las festividades de Israel. De hecho, prácticamente cada capítulo importante, todos los capítulos son importantes, pero ¿por qué estoy diciendo cada capítulo importante? Porque hay capítulos que comienzan determinadas historias, ¿sí? Ahora los vamos a ver, ¿eh? Cada capítulo de estos importantes de Juan comienza con un evento vinculado a las santas convocaciones. Claro, cuando uno está en el cristianismo, y desgraciadamente estas personas que hace muy poquito que eran cristianas y ahora se transforman en grandes conocedores de la Torá, repito, estas personas que hace 3 meses eran cristianos y hoy se transforman en los grandes expertos de la Torá y le pueden discutir a una persona como Emiliano, que hace años ya que está, se animan a hacerlo. Bueno, estas personas vienen todavía con esos vicios del cristianismo de leer las cosas sueltas, separadas, aislarlas. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el Evangelio de Juan como una estructura, como un edificio perfecto, hecho para revelarse la obra de nuestro Mesías, la obra de Yeshua, la obra de Jesús, cuando uno mira la estructura, ve precisamente que el Evangelio de Juan está estructurado, como les digo, alrededor de las santas convocaciones y de las fiestas de Israel. Miren, voy a dar 4 ejemplos nada más. Juan 1.29. A partir de Juan 1.29 se nos relata precisamente el bautismo de nuestro Señor durante los llamados días de arrepentimiento. Ustedes recuerden, y creo que todos los que están acá presentes, han estado cuando nosotros celebramos las santas convocaciones que se llaman del otoño en Israel, ¿sí? Que era el toque de las trompetas, Yom Teruah, Yom Kippur, ¿sí? A los 10 días, el día del perdón, luego Sukkot, ¿sí? La santa convocación de las cabañas, de chozas o tabernáculos, y al octavo día, o sea, esos 7 días de Sukkot, y al octavo día, Shmini Atzeret, ¿sí? La santa convocación del octavo día. Previo a esas fiestas fue lo que se llamó los días de arrepentimiento, que el judaísmo los conoce dentro de lo que sería el mes de Elul, ¿sí? Los llamados días de arrepentimiento. Bueno, en Juan 1.29 se nos relata precisamente el bautismo de nuestro Señor en los llamados días de arrepentimiento, que es cuando Juan el Bautista, Yohanan Amatbil, se encontraba bautizando gente precisamente al otro lado del Jordán. Recuerden ustedes, Juan 1.29, 28-29 dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jardín, del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Bueno, esto es Juan 1.29. Si vemos la forma en que se estructura, vamos a ver que ahí Yeshua está en los días de arrepentimiento. ¿Qué sigue después? Obviamente, Yom Teruah, o el día de toque de trompetas. A partir de Juan, capítulo 5, versículo 1, se nos relata esto que acabo de decir, Yeshua en el día del toque de trompetas, donde dice, si ustedes se fijan, Juan capítulo 5, versículo 1, ahí después en adelante, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Yeshua subió a Jerusalén. De hecho, esto continúa, sabemos que después de Yom Teruah vino el Día del Perdón y luego vino el Día de los Tabernáculos, ¿sí? la semana de Tabernáculos. Juan capítulo 7, versículo 1, nos va a relatar a Yeshua en tiempos de Sukkot. Dice, 1-2,
Después de estas cosas, andaba Yeshua en Galilea, perdón, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y si uno continúa, va a ver que a partir del capítulo 8 de Juan, ¿sí? Primero hay un relato metido, ¿sí? Acuérdense lo de está lo de la adúltera, que eso está, incluso las propias Biblias cristianas lo dicen, está como agregado en ese lugar. Pero si uno continúa, va a ver que está Yeshua en la santa convocación de Shmini Atzeret, como lo vimos cuando tuvimos esas fiestas. O sea, empezamos en Juan 1.29 y fíjense, llegamos a Juan 8.1 y lo que hemos tenido es una secuencia precisamente de nuestro Señor, primero en los días de arrepentimiento, luego en los días de Yom Teruah, del toque de trompetas, luego ha venido, por supuesto, el día del perdón, y luego que tenemos a Yeshua en los días de Sukkot, Juan 7.1, y luego que viene la santa convocación del octavo día, Shmini Atzeret, Juan 8.1. Como se ve, Yeshua está cumpliendo con el deber de observar y participar en cada una de estas santas convocaciones, las llamadas fiestas del otoño. ¿Sí? Ahora, sabemos que Yeshua es asesinado, sacrificado por los pecados del mundo, por supuesto, durante las llamadas fiestas de la primavera, ¿sí? Las cuales comenzaron con ¿qué? Con la maduración del Aviv, el primero de Aviv. Y a los 14 días, ¿sí? Del primero de Aviv, ¿qué vino? Precisamente Pesaj, ¿sí? Ustedes se acuerdan que entre la tarde y tarde era sacrificado el cordero de Pesaj. Bueno, entre la tarde y tarde sabemos que fue cuando Yeshua muere en la cruz, ¿sí? En el Calvario. Y eso precisamente ocurre cuando, el día 14 de Aviv. Esa noche comen el Pesaj y comienza la fiesta de panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Todo esto yo ya lo desarrollé en la fe del Nazareno. Ustedes, si tienen alguna duda o hay algún punto que no recuerdan, lo pueden ver, lo pueden analizar. Pero ustedes están viendo que en todo el Evangelio de Juan estamos teniendo precisamente esto, una estructura del Evangelio armada a partir de las santas convocaciones y de las fiestas. Y ustedes dirán, pero hermano, ¿por qué está diciendo de las fiestas? Bueno, porque entre las santas convocaciones del otoño, que son Yom Teruah, o Día del Toque de Trompetas, Yom Kippur, o Día del Perdón, Sukkot, o Fiesta de los Tabernáculos, y Shmini Atzeret, o la convocación del octavo día, entre estas santas convocaciones del otoño y las de la primavera, que son las que nombré, Pesaj, o sea, Pascua, panes sin levadura, ¿sí? Y el día de primicias, entre ambos periodos de fiesta, ¿sí? ¿Hay alguna reunión intermedia? ¿Hay algo que el pueblo judío hubiera celebrado? Entre estos dos grupos, ¿sí? Es una pregunta retórica, yo la voy a contestar yo, por supuesto, pero para que nos hagamos esta, digamos, esta relación mental. Entre las fiestas, ¿sí? Que nosotros celebramos en septiembre y principios de octubre, acuérdense que nosotros comenzamos con estas fiestas más o menos alrededor del día 15 de septiembre, y para el 6-7 de octubre es cuando terminan, ¿sí? Entre estas fiestas que celebramos nosotros en septiembre y octubre de este año y las que vamos a celebrar en marzo-abril del año que viene, ¿hay algo intermedio? ¿Hay algún momento en que parte del pueblo de Israel, en este caso la casa de Judá, se reuniese y que de hecho el Evangelio lo refleje? Sí, sí. Es precisamente la fiesta nacional judía llamada Hanukkah, que en castellano recibe varios nombres: luminarias, luces, dedicación. Entonces, alguien que quizás no conozca las escrituras diría, pero eso tiene que estar en la Biblia, eso tiene que estar en los evangelios. Por su artículo 22-23 dice, celebrábase en Jerusalén Hanukkah, la fiesta de la dedicación, era invierno, y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Bueno, esta era una fiesta en la cual se hacía una importante reunión en Jerusalén. Era un momento de gran alegría. ¿Por qué? Porque según la casa de Judá, en este tiempo es cuando llega la luz al mundo. Esta, la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luminarias, ¿sí? La fiesta de las luces, para la casa de Judá, para mí, por eso yo estaba diciendo por qué celebro esto, es una fiesta muy importante, de gran alegría, porque es el momento en el cual llega la luz al mundo. Y ya veremos por qué
esto resulta tan importante y tan lindo, y diría que contiene una pequeña tristeza. La tristeza, ¿saben cuál es? Que hay gente que se la pierde. Realmente esos que se disfrazaron. Cuando yo lo pienso de esta forma, ese que aparece con ese talit puesto que nombró Emiliano, el apóstol Pablo, y se lo comento, les podría citar directamente, pero me gustaría que ustedes lo busquen. El apóstol Pablo dice que precisamente sus anteriores compañeros de milicia, precisamente se colocan un velo sobre ellos y ese velo les impide ver la luz de Yeshua. Y ustedes dirán, ¿y cuál es el velo al cual se refiere Pablo? El talit. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien tiene sus ojos cerrados a las escrituras, no ve lo que está escrito. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que no se den cuenta que Pablo les está diciendo que ellos cuando se colocan el talit se están colocando un velo sobre el entendimiento? Alguien me dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo no se dan cuenta? De igual manera, les diría yo, ¿qué sintieron ustedes cuando vieron las verdades hermosas de las escrituras al ingresar en las raíces de la fe, al ingresar en las raíces hebreas? La misma sorpresa que sintieron ustedes cuando se les empezó a revelar la escritura de otra forma, es la que sienten ellos el día que se quitan el talit de su entendimiento y las escrituras se les empiezan a revelar. Pero leen ese pasaje de Pablo, donde Pablo dice, ellos hasta el día de hoy se colocan un velo sobre su entendimiento y no se dan cuenta que se está refiriendo a esos que se disfrazan de judíos y se colocan el talí sobre la cabeza. Se están colocando un velo sobre el entendimiento. Y Yeshua en ningún momento nos mandó a colocarnos un talit sobre nuestra cabeza, a colocarnos un velo sobre nuestro entendimiento. Precisamente por ese velo que ellos se colocan a su entendimiento, no alcanzan a ver la belleza majestuosa que tiene esta celebración de Hanukkah. ¿Y por qué tanta belleza y tanta profundidad? ¿Por qué esto? Porque realmente llegó la luz al mundo. Cuando pensamos que Yeshua nació entre el 3 y el 4 de octubre, durante la Santa Convocación de Sukkot, y tomando en cuenta, ¿sí? Y estén atentos a esto, que la gestación normal del ser humano es de unos 280 días promedio, ¿sí? Un ser humano, y Yeshua nació como humano, tarda unos 280 días en promedio, ¿sí? En nacer. Descuenten al 3 y 4 de octubre, ¿sí? Retrotraigan 280 días y fíjense en qué época cae eso. La cuenta es tan sencilla, cuando uno hace la cuenta hacia atrás, que se da cuenta que la concepción sobrenatural, virginal de nuestro Señor Yeshua ocurrió precisamente cuando en Jerusalén estaban celebrando una fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de las luces, la fiesta en la cual llega la luz al mundo. Por eso es tan triste que esta gente se lo pierda. No se dan cuenta, no se dan cuenta que aunque no quieran hacer la Januquiá como hacemos nosotros, aunque no quieran pensar en eso, aunque no quieran leer el libro de Macabeos, por lo menos podrían recordar que durante Hanukkah fue precisamente cuando se produjo la concepción sobrenatural de Yeshua en el vientre de Miriam, en el vientre de María. ¿Y por qué? ¿Por qué el Evangelio de Juan nos habla tanto de la presencia de Yeshua? No es una casualidad, sino que precisamente este Evangelio está escrito para dar cuenta, noticia de Yeshua en las convocaciones y en la fiesta. Ahora, como les dije recién, ¿por qué si algunos creen que Yeshua es el Mesías prometido y creen que corresponde celebrar las santas convocaciones, ¿por qué no celebran también esta fiesta de las luces? O sea, ¿en qué lo justifican? Y lo justifican en que en Levítico 23 no aparece esta fiesta, donde sí está el resto de las que nombré, ¿verdad? Pero esto, en realidad, lo que demuestra no es que esta fiesta no tiene que celebrarse, sino lo que demuestra es que estas personas están encerradas en el sacerdocio levítico y no se dan cuenta que el sacerdocio levítico fue un remedio y un remedio superado por la obra de nuestro Señor en la cruz, quien restauró el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y es a Yeshua a quien debe imitarse. Pues él, como sumo sacerdote verdadero, sí participó de la fiesta nacional de Hanukkah, lo cual nos demuestra, Juan, al incluir
a esta festividad del Evangelio? Mire, la respuesta es sencilla, la dio Pablo, 1 Corintios 1:11. Sed imitadores de mí, así como yo de Yeshua. Es más, podríamos ahondar un poquito en esto. El calendario que nosotros usamos en Occidente, el llamado gregoriano, indica que hoy por hoy, en este momento, nos encontramos en diciembre, ¿sí? Pero el calendario, por ejemplo, que utiliza la Casa de Judá, después podremos discutir si es correcto o no de Judá. Ustedes lo pueden ver escrito Kislev o Kislev. Repito, esto podemos discutir o no el nombre este. De hecho, ustedes fíjense que yo jamás los uso, los nombres judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque tienen un origen babilónico los nombres de los meses que utiliza la Casa de Judá. Simplemente lo digo para hacer referencia al nombre que ellos le dan a este mes. ¿Sí? En el día 25 de este mes, que ellos llaman Kislev o Kislev, es cuando se produce esta fiesta, ¿sí? Esta fiesta de la dedicación o de las luminarias o de las luces. Repito, para que nadie piense que estoy promoviendo utilizar un calendario babilónico ni nada de eso. Es simplemente nombrar un mes. Podemos decir diciembre o podemos decir Kislev, no importa eso. Lo que acá importa es que en esta santa convocación se recuerdan dos cosas: la reconquista de Jerusalén y especialmente la reconquista del templo en el monte de Jerusalén. En aquel momento, estamos hablando alrededor del año 170, ¿sí? Muy específicamente, digamos, 168, antes de la venida de Yeshua, antes de Cristo, como se dice normalmente. En aquel tiempo había un imperio que era el imperio llamado Seleucida. ¿Sí? Dentro de este imperio, un emperador que era Antíoco IV Epífanes, en el año 168, antes de que viniera Yeshua, antes de Cristo, antes del Mesías, antes de la era común, como ustedes pueden leer en distintos lugares, hizo una campaña militar a Egipto, y cuando volvió de esa campaña militar de Egipto, saqueó Jerusalén y su templo. Una de las cosas que hizo fue prohibir las prácticas religiosas. Es más, hasta persiguió la dieta alimentaria prescripta por la Torá, no solamente instando, sino obligando a algunas personas a consumir cerdo y otras cosas prohibidas por Yahweh, e instaló dioses griegos en todo el territorio de Judá. El colmo de este ser despreciable salido de las tinieblas, Antíoco IV Epifanes, fue que en el año siguiente, el año 167, instaló en el templo de Jerusalén un altar al falso dios Zeus. Puso una imagen de Zeus. Esto lo que hizo fue generar que se levantara el fervor nacionalista judío y generó un levantamiento militar. En principio fue liderado por un sacerdote, Matatías, y por sus 5 hijos. El pueblo judío se levantó contra ese opresor, contra Antíoco, y luego de la muerte de Matatías, su hijo, Yehuda a Maccabi, Judas Macabeo, fue quien lideró la guerra. Esto finalmente terminó en una victoria, terminó en la expulsión de los griegos y en la restauración de la pureza del templo, quitando esta idolatría inmunda del dios Zeus. Es así que 3 años después de que Antíoco eh, hiciera esta aberración en el templo, o sea, en el año 165 a.C., es así que surge la llamada fiesta de Hanukkah. Yo, en Bebiendo junto al Pozo de Jacob, he explicado que originalmente la Biblia, traducida por Casiodoro de Reina, incluía varios libros que luego fueron quitados. Entre ellos, por ejemplo, los libros de los Macabeos, Macabeos 1 y 2, los cuales sí se encuentran en las Biblias cristianas y en las nuevas Biblias hechas por las Sociedades Bíblicas Unidas. Creo que conté hace un tiempo en una de las reuniones, creo que fue en Benavides, que las Sociedades Bíblicas Unidas, sabiendo que obviamente la Biblia que ellos distribuyen actualmente, la Reina Valera 1960, está incompleta, han sacado ahora una versión más completa en la cual se incluyen los libros de los Macabeos. Bueno, en los libros de Macabeos es donde aparece precisamente toda la revuelta de Yehuda Maccabi y esto de sacar el ídolo falso del templo y la rededicación del templo. Bueno, hay muchas preguntas que pueden surgir alrededor de la fiesta de Hanukkah.
Ya hemos visto si es o no una fiesta levítica, hemos dicho que no. Ahora, ¿es una fiesta bíblica? Porque esa es una pregunta que surge también y que recordamos un poco lo que nos decían los hermanos al comenzar esta reunión. Es una pregunta que puede surgir. ¿Es bíblica la fiesta de Hanukkah? Y yo diría que si uno toma la Reina Valera 1960, a la cual le quitaron libros, no, no es una fiesta bíblica. Solamente aparece en el Evangelio de Juan. Ahora, si yo utilizo la Biblia original que tradujo Casiodoro de Reina, y ahí tengo los libros de los Macabeos, entonces diría sí, es una fiesta bíblica. Después estará quien la quiere celebrar o no, pero es una fiesta bíblica. ¿Qué ocurre? No será una fiesta bíblica en las Biblias que están incompletas. Ahora, ¿por qué para nosotros es una fiesta obligatoria para celebrar? En Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 59, ¿sí? Repito, primer libro de los Macabeos, capítulo 4, versículo 59, que no está en la Reina Valera 1960, pero sí que estaba en la versión de Casiodoro de Reina original, dice: Yehuda, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del día 25 del mes, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Fíjense, Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, lo cual lo transformó en algo obligatorio para la casa de Judá, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué Judas Macabeo hace este decreto? Lo que ocurrió es que al vencer los macabeos y todo el pueblo judío a las tropas de Antíoco, ¿sí? Antíoco IV Epífanes, y recuperar Jerusalén y el templo, se encontraron con dos grandes problemas. El primero fue que el templo estaba devastado, ¿sí? El segundo, peor que el problema anterior, es que el lugar había sido profanado. Le habían sido colocadas piedras consagradas a la idolatría y había recibido durante un tiempo la adoración de Zeus y los sacrificios con cerdo a esa deidad pagana. Ahora bien, repito, los dos problemas que se encuentra Judas Macabeo son que el lugar estaba destruido y lo segundo, que el lugar había sido profanado. Se habían consagrado piedras idolátricas, había tenido una estatua de Zeus y se habían hecho sacrificios con cerdo a esa deidad pagana. Ahora, ¿cuál es la gravedad de esto? Bien, veamos, voy a citar 3 pasajes, ¿sí? Uno de la Torá, 2 de los libros históricos, donde se muestra la gravedad de que un lugar, del lugar del templo, perdón, haya sido profanado. Números capítulo 7, versículos 10 y 11, dicen así. Ustedes pueden leer el resto del capítulo de Números, ¿no? Para ver el contexto. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo a los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Yahweh dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. O sea, Yahweh mandó dedicar el altar, ¿sí? Cuando primeramente se instaló. Número capítulo 7, versículos 10-11. Veamos Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 7 al 9. Ahora esto es obra del rey Salomón. Dice: también Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Yahweh, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. ¿Sí? Bien. Esdras capítulo 6, versículos 16-17. Entonces, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Yahweh con gozo.
y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Yahweh 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme a las tribus de Israel. Bueno, como ustedes pueden ver, en todos los momentos en que el templo llevó adelante su actividad, fue dedicado. Y asimismo, este tiempo en que el templo era dedicado fue un tiempo de gran celebración y felicidad. Nuevamente, pregunto, ¿por qué luego de ser derrotados los griegos era necesario que el templo fuese rededicado? Porque fue profanado y fue utilizado para la adoración e idolatría del dios Zeus. Y es aquí, en la dedicación, donde aparece precisamente el nombre de esta fiesta, que es Hanukkah, que significa ¿qué? Significa dedicación. Por eso el pasaje de Juan 10:22 sería, celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah, que es precisamente el momento en el cual Yeshua se encontraba en Jerusalén. Por eso parece increíble y pesado incluso preguntarnos, ¿celebraba Yeshua la fiesta de dedicación? ¿Celebraba Hanukkah? Y ahora le tengo que decir, perdónenme la dureza, seguramente algún día voy a ser criticado por esta dureza, pero perdónenme, repito, la dureza, es una pregunta ridícula. ¿Cómo podemos imaginarnos que un rabino judío, con discípulos judíos, en el cual no fue hallado nada que reprocharle, no iba a celebrar una fiesta obligatoria para los judíos? Porque como leímos en Primera de Macabeos, Judas Macabeo hizo una disposición obligatoria a observar cada año. Repito, esto que hoy, al comenzar la reunión, un hermano nos contaba, que Yeshua no celebró Hanukkah, que fue a Jerusalén a decirle a la gente que no celebrara Hanukkah, es ridículo, porque Yeshua habría sido acusado de traidor. Pero realmente una persona puede decir algo así porque no tiene ni idea de lo que está hablando. Porque hace 2 días que ingresó en las raíces, leyó 4 o 5 pavadas en internet, 4 o 5 tonterías, y ya se considera un sabio. Alguien me podrá decir, bueno, mire, yo creo que no tengo que celebrar Hanukkah. Bueno, perfecto, lo respeto. Alguien puede decir, bueno, mire, yo creo que los creyentes de las raíces no deberían celebrar Hanukkah. Bueno, perfecto. Piensa eso. Muy bien, piénselo. Ahora, poner en duda que Yeshua lo celebraba sería poner en duda que Yeshua se manejó como un judío, como un rabino judío, y que sus discípulos se manejaron íntegramente y cabalmente como judíos. ¿Por qué? Porque para un judío era obligatorio hacerlo. Y Yeshua no transgredió. No solamente no transgredió la Torá, no transgredió la ley humana tampoco. Porque hasta cuando tuvo que pagar el tax, el impuesto, lo hizo. Yeshua no transgredió las leyes. Yeshua no fue culpable frente a nada. Si Yeshua hubiese llamado a no celebrar Hanukkah, hubiera sido un traidor. Entiéndase. Solamente a una persona que no tiene noción de nada se le puede ocurrir que Yeshua no celebraba Hanukkah o que llamaba a la gente a no celebrar Hanukkah. El que está diciendo eso es casi un blasfemo. El que dice una cosa así, que afirma una cosa así, está afirmando que Yeshua contradijo precisamente las leyes de su pueblo y Yeshua no lo hizo.